pelvis y la luxación de cadera, sí, es otro tema muy importante que ustedes deben saber y deben saber tratar y saber el diagnóstico más que todo, ¿no? Porque ya eso está dentro de los pacientes politraumatizados en el cual ustedes van a tener un registro de atención, debe ser una valoración para poder tratar ese tipo de complicaciones. Bueno, eh, nosotros en la parte de la emergencia lo que utilizamos es el ATLS, ¿no? En todo paciente politraumatizado que puede producir lesiones, además de las pélvicas, que puede tener una lesión torácica, neurológica, pues utilizamos un protocolo, ¿no? Las lesiones pélvicas es que te produce inestabilidad en el cual nosotros dividimos en dos arcos, el arco anterior y el arco posterior, cuando son fracturas inestables y cuando hay una lesión del arco posterior, puede haber una disrupción, una lesión del plexo venoso, y que si el paciente tú no lo tratas, se te muere. El paciente con fractura de pelvis es un paciente con una inestabilidad hemodinámica. Sucede el accidente, llega a tu sala de emergencia, está conversando contigo y tú estás evaluando y en 1 hora, 2 horas el paciente se choca. Y si tú no lo tratas, se muere. Muchas veces en ese transcurso de 1 hora o 2 horas, como es un accidente de tránsito o es un accidente laboral de alta energía, no solamente estamos los traumatólogos, sino también está el cirujano general para descartar un traumatismo de abdomen cerrado, también está el cirujano de tórax, ¿no? Y muchas veces entramos en conjunto. Entra el cirujano abdominal, hace su laparotomía exploratoria, a ver si si se piensa que hay una lesión en un órgano, del aparato abdominal, un traumatismo hepático, un traumatismo esplénico, comienzan a hacer empaquetado, a hacer la emergencia, todo eso, y entramos nosotros a estabilizar la pelvis, hacemos un daño resuelto, resolvemos el daño para estabilizar el paciente, ¿no? Pero a veces es tanto la lesión que hemos tenido casos de que el paciente se ha muerto en sala. Tratando de estabilizarlo, no llega de forma complicada porque incluso con una hemoglobina baja, entramos solamente con su grupo y factor, todo eso, y ya comenzamos a pedir sangre de banco, tratamos, los cirujanos hacen lo de su especialidad, los traumatólogos de su especialidad, el cardiovascular de lo que tiene de su especialidad, pero a veces fallece el paciente, ¿no? Bueno, el ATLS fue desarrollado y promulgado en todo el mundo por el Comité de Trauma Americano de Cirujanos en el año 80, y utilizamos una evaluación primaria, ¿no? Y secundaria de la vía aérea, respiración, control de la circulación y sangrado, el estado de discapacidad y la exposición del medio ambiente, que es la temperatura corporal, cómo debemos mantener la temperatura corporal en este tipo de pacientes. Bueno, en la vía aérea lo que debemos evaluar siempre es la permeabilidad, si el paciente está consciente o no está consciente, si tiene algún tipo de libertad de expresión, ¿no? Y en el lugar donde ustedes estén, ¿no? En su primer nivel de atención deben tener su balón de oxígeno o la ambulancia también que puedan tener, también deben tener este sistema para poder administrar oxígeno de acuerdo al grado de saturación que pueda tener este paciente, la inmovilización del cuello con un collarín cervical,
¿no? O si no, adaptar, si no tienen un collarín cervical, tratar de adaptar para fijar el cuello y evitar cualquier trauma adicional que pueda tener producto del accidente que ha tenido, ¿no? Y si se vuelve a examinar el paciente, si la saturación es menor de 95 para ver si sigue con obstrucción de la vía aérea, ¿no? Ahora, hay cursos de soporte actualmente en empresas privadas, ¿no? Que hay una certificación y esa certificación a ustedes les dura 2 años, ¿no? Que es el soporte cardiorrespiratorio que puede ser el básico y el avanzado. El básico es la reanimación que ustedes pueden dar, pero si ya van a un nivel más avanzado, ya les enseñan a utilizar las drogas y la intubación, ¿no? Si ustedes están en un primer nivel de atención, sí, deberían tener también esas competencias, ¿no? Eh, las competencias que se pueden dar a nivel de su universidad, pero hay instituciones que avalan y les dan un creditaje, ¿no? Para este tipo de atenciones, este tipo de competencias. Y sería bueno que en algún momento ustedes puedan tenerlo o desarrollar estos cursos. Bueno, la ventilación, esto es importante, evaluar la frecuencia respiratoria, ¿no? Si nosotros tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 26 por minuto, pues entonces significa que algo está existiendo a nivel del pulmón, ¿no? Siempre los ruidos respiratorios, el murmullo vesicular debe ser evaluado y deben verificar si no hay signos de fractura de costillas que te produjo un tórax inestable. Deben verificar si no hay ningún tipo de herida a nivel del tórax, ¿no? Para descartar un neumotórax a tensión, ¿no? Y ese neumotórax a tensión lo que te puede producir es un colapso respiratorio, una parada cardiorrespiratoria y el paciente se te muere. Ahí nada más. Siempre se debe evaluar si hay alguna herida a nivel del tórax, ¿no? Una herida abierta que se conecta con la cavidad pleural te produce una presión negativa a la inspiración y bueno, esto sí es una emergencia. El paciente que tiene este traumatismo no se sienta, no puede respirar, te dice que me ahogo, y tú, conforme van pasando los minutos, vas a evaluar, vas a observar una cianosis, ¿no? Una cianosis a nivel del rostro, una cianosis a nivel de los miembros superiores, miembros inferiores, hay una ingurgitación yugular por el colapso, y bueno, esa es una emergencia que hay que tratarlo, ¿no? En los hospitales nivel 3-1, pues el especialista, el que llamamos al cirujano cardiovascular, pero no sé qué tanto en su curso de cirugía de tórax, pues, para que ustedes puedan hacer este tipo de procedimientos, que es una emergencia, que si no lo haces, pues el paciente se te muere. Los signos de una neumotórax a tensión, pues es una dificultad para respirar, una hipotensión, hay una taquicardia, una percusión hipersónica, si hay una radiografía, una desviación traqueal sobre el lado de la lesión, hay murmullo vesicular cuando tú le dices que le escuchas, ¿no? Porque en este tipo de pacientes en emergencia tú no les decís respira, respira, no, ellos comienzan a jadear, todo eso por la misma lesión, ¿no? Y
las venas del cuello están distendidas y la cianosis, pues, en extremis, en un modo extremo, ¿no? Hacerle una radiografía en un primer momento y si no, una tomografía. Si se sospecha de un hemotórax, se necesita hacer una descompresión directa con una aguja de gran calibre. Yo creo que eso sí, ustedes pueden hacerlo para descomprimir, ponerlo a nivel del segundo espacio intercostal, ¿no? Pero ya con el especialista se hace pues un drenaje, ¿no? Con un tubo torácico a nivel del quinto espacio intercostal, ¿no? A nivel de la línea axilar anterior se coloca y eso produce una expansión del pulmón y mejora la clínica. En la parte de circulación deben ver si existe un sangrado extremo en cualquier parte de la economía del cuerpo, ¿no? Si hay una hipotensión, pues tienes que reanimar con líquidos, ¿no? Coloides para mejorar la expansión del intramuscular, ¿no? Siempre descartar cualquier otro tipo de patología no hemorrágica o como un hemotórax, un taponamiento cardíaco, un shock cardiogénico, un choque neurogénico, un shock séptico, ¿no? Esto del shock séptico, pues el antecedente del paciente ya con infección es una de las causas en la cual puede estar alterada la parte de la circulación. Y siempre en tu primera evaluación, siempre tienes que evaluar tu pelvis. Pones tus dedos a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores y comienzas a hacer movimientos de rotación externa y rotación interna, ¿no? De la misma pelvis. Normalmente no debe existir ningún tipo de movimiento, pero si hay algún movimiento a nivel del arco anterior, significa que hay una disrupción de la sínfisis púbica, de los ligamentos de la sínfisis púbicos. Y si hay un movimiento normal en el arco posterior, es lo más probable que haya tenido una luxación, una fractura del arco posterior de la pelvis. Solamente evaluando si existe una equimosis, si hay un gran hematoma a nivel escrotal, tienes que explorar la parte anorrectal a través de tu dedo, evaluar si no existe un sangrado, si no existe a través del tracto rectal una comunicación de esa zona del ano o el recto con algún hueso de la pelvis porque puede originarse una fractura expuesta de la pelvis. Eso es una evaluación que deben tener, ¿no? Y deben evaluar en esa zona. Eh, Siempre hay que evaluar ante cualquier hipotensión, cualquier traumatismo abdominal cerrado, como por ejemplo el traumatismos esplénicos, traumatismos hepáticos. Sí, ustedes en el nivel primario, lo importante, su presión arterial, su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca y su temperatura. A través de esos 4 signos, ustedes pueden hacer diagnóstico de cómo el paciente puede estar cuando llega a su emergencia después de un accidente de tránsito o un accidente laboral. Bueno, las acciones urgentes, si el paciente no responde, o qué es lo que pueden hacer ustedes en el primer nivel de atención cuando confirmen que existe una fractura de pelvis, una inestabilidad o tiene
una alteración en ese momento de forma hemodinámica, ustedes agarran una sábana, lo ponen debajo de las nalgas y en los extremos hacen, cierran, cierran la pelvis, como este compresor pélvico, pero en el primer nivel de atención no lo van a tener, ¿no? Pero eso tendrían que hacer una sábana y cierran el espacio pélvico para hasta que llegue su traslado a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Ya nosotros, cuando nos llegan en el nivel hospitalario, pues podemos utilizar la fijación externa de la pelvis o compresores pélvicos quirúrgicos. En el caso de fracturas pélvicas abiertas, pues nosotros lo que tenemos que centrarnos es en tratar el daño quirúrgico en una primera intención, para controlar el sangrado, controlar la infección y posteriormente podemos hacer una reducción abierta del anillo pélvico, ya sea anterior o del anillo posterior, ¿no? En la parte neurológica es lo que ustedes conocen a través de la escala de Glasgow, ¿no? Su respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora, para que ustedes de forma temprana puedan diagnosticar si existe un traumatismo parenquimal del parénquima cerebral, ¿no? Y bueno, ahí ya entra a tallar el neurocirujano. Cualquier traumatismo puede entrar a hacer un tratamiento quirúrgico, pero sí, ustedes deben manejar su escala de Glasgow. Y bueno, antes, eh, para ya terminar en la evaluación, siempre deben mantener un paciente a una temperatura ambiente, ¿no? Para evitar la hipotermia y cualquier trastorno clínico que se pueda producir por la baja temperatura, ¿no? En la fractura de pelvis, después de que hacen una primera evaluación con su ATLS y descartan otros tipos de patologías que hemos mencionado y se centran de que su trastorno hemodinámico es la pelvis, pues deben evaluar todo tipo de lesión a nivel de herida, deformidad, de moretones, tienes que evaluar la parte del escroto, ¿no? Porque puede producir un gran hematoma y gran edema, que son típicos de una fractura de pelvis. Y evaluarse el escroto, los labios mayores en las mujeres y la parte del perineo. La uretra, también tienes que evaluar cualquier signo de sangrado a nivel de la uretra, significa que hay una lesión de esta zona anatómica, o también puede producirse una lesión de la vejiga, una ruptura de la vejiga. Y uno de los tratamientos es la irrigación vesical, hasta que si el cirujano, el urólogo considera, también podría entrar con traumatología para hacer la reparación de la vejiga, pero con frecuencia, por lo que más vemos es un tratamiento médico de esta lesión. Y el tacto rectal, como les mencioné en un primer momento, se debe evaluar, ¿no? Si no hay una comunicación con la zona pélvica, con el hueso, o si no hay una ruptura, para que ya el cirujano pues haga una colostomía para evitar más contaminación si hay una fractura expuesta a nivel de esa zona, ¿no? Igual se debe hacer un examen vaginal con espéculos y digitales para descartar cualquier exposición ósea sobre esta zona.
Bueno, este es el examen clínico o el examen físico, cómo deben ustedes evaluar la pelvis. Su mano lo ponen a nivel de las espinas ilíacas ante los superiores y hacen movimientos rotacionales internos y externos para ver algún tipo de inestabilidad, ¿no? Si hay una inestabilidad, ya no debes tocar, porque al hacer un movimiento extremo, si hay una lesión del anillo pélvico posterior, pues el coágulo que se está formando y tú lo mueves, se puede salir o romper de nuevo el coágulo y el paciente comienza a sangrar. ¿Cuáles son los estudios de imágenes que ustedes deben pedir? Pues son la radiografía de pelvis AP y radiografías vistas INLET y tipos ULEC, que son las radiografías de entrada en 25 grados y las radiografías de salidas en relación a 60 grados con la perpendicular de la mesa, ¿no? Y aparte de eso, estudios de tomografía para hacer ya una planificación quirúrgica de dónde son los segmentos de fractura para nosotros poder intervenir quirúrgicamente, ¿no? Bueno, en las radiografías de proyecciones a nivel INLEC y a nivel UNLEC es lo que ustedes tienen que evaluar. A nivel INLEC ves la articulación sacroiliaca, ¿no? Ves todo el anillo posterior, ¿no? Y en las radiografías de salida o un LED ves todo el complejo o el anillo anterior. Son las dos vistas que nosotros tenemos para evaluar una radiografía, una lesión de pelvis. Esta es la radiografía tipo INLEP y esta es la radiografía tipo ULEP, ¿no? Como le decía, en la INLEC ves todo el arco posterior, la articulación sacroiliaca, ¿no? Y en la tipo ULEP es la que ves toda la parte del complejo anterior, la rama isquiopúbica, ¿no? En una radiografía de pelvis deben saber valorar el techo acetabular, la rama iliopúbica, la isquiopúbica, la lágrima, los agujeros obturadores, ¿no? La articulación sacroiliaca. Todo eso es una semiología radiológica que deben recordar si ya llevaron el curso de radiología, porque es muy importante saber esos parámetros anatómicos radiográficos en una radiografía de pelvis normal para que ustedes puedan hacer un diagnóstico de una patología pélvica traumática. El tratamiento para el control del daño es la fijación externa en un primer momento, y después de que controlamos el daño hacemos un tratamiento definitivo que son placas. Bueno, en algunos casos el paciente viene con una luxación de cadera, ¿no? La luxación posterior es la típica forma en aducción y rotación interna, es la presentación púdica, ¿no? Y la luxación anterior es diferente, ¿no? Está en abducción y en rotación externa. Se dan con frecuencia se dan en accidentes en el cual el paciente está sentado en flexión, ¿no? Y existe una fuerza biomecánica que se transmite a través de la rodilla. Eso, los accidentes de tránsito son pacientes que van en la parte de atrás, ¿no? O son como copilotos en el cual existe un impacto que va a nivel de la rodilla, hacen el mecanismo de aducción y rotación de la cadera y produce la luxación de esta articulación, ¿no?
Esta luxación de cadera puede estar acompañada con fractura del acetabulo y ya el diagnóstico sería una luxofractura de cadera y el tratamiento es quirúrgico. Toda luxación se debe resolver durante las primeras 6 horas del traumatismo por la posibilidad de una necrosis avascular de cadera. Es considerada una emergencia. Una emergencia. Las luxaciones de cadera son consideradas una emergencia. Bueno, este es lo que le decía, el mecanismo eh, que va a nivel de la rodilla se transmite hacia la parte posterior y existe una luxación, y esta es la forma como se ve típica en la luxación de la articulación de la cadera. Bueno, y los mecanismos de reducción, hay 2 personas, una primera persona apoyando, poniendo un contrafuerte con sus manos a nivel de la espina ilíaca antero superior, ambas manos, y llevando toda su fuerza hacia el piso, y otra persona hace mecanismos de flexión de la cadera y de la rodilla en 90 grados y hace un vector hacia arriba, de tal momento de reducir. Esta maniobra sí, ustedes deben saberla, utilizar y hacerla, porque en cualquier momento también les puede llegar en el nivel primario de tensión este tipo de pacientes, le toma una radiografía, le dices a la persona que te ayuda, que especialmente que sea un varón, para que pueda sostener la pelvis y mantenerla a nivel del suelo, y ustedes hacer el mecanismo, ¿no? De, de llevar la pierna, el vector hacia el techo, para que me puedan entender, para que puedas reducir la articulación de cadera. Y en la luxación anterior se hacen los mecanismos diferentes en tracción, aducción y rotación interna, diferente que la luxación posterior de cadera. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema.